Dios le bendiga rica y abundantemente, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos y cada uno de ustedes, los que nos estén sintonizando en este día precioso del Señor miércoles o en el día de hoy. Nos sentimos muy contentos porque podemos traerle una vez más un pequeño estudio junto a nuestro amigo y hermano, el pastor asociado Antonio Sarazúa, quien es también profesor del Instituto Bíblico Ebenezer, de la Iglesia de Dios Pentecostal MI de la región Mediano Oeste. Ambos somos miembros de la Iglesia de Dios Pentecostal MI Nueva Esperanza en Columbus, Ohio. Le paso por aquí, Sarazúa, saluda a nuestra gente que nos estará mirando. Amén, Dios les bendiga grandemente en esta preciosa noche. Estamos contentos de poder una vez más acercarnos a ustedes por medio de las redes sociales y poder traer un estudio o traer el día de hoy una entrevista acerca de el libro que hemos escrito de Soy uno de los 144,000 sellados. Es para mí un honor estar con Héctor y nos gozamos. Servimos en la Iglesia de Dios Pentecostal Nueva Esperanza, como él ya lo dijo, y amamos al Señor y queremos hacer esto para eh, llegar a las mentes y los corazones de las personas y que la palabra que traigamos sea de bendición para sus vidas. Así es que dejo a mi hermano Héctor para que él continúe con el programa. Amén, amén, amén. Y bien, y para los que no saben, el hermano Sarazúa tiene la bendición de parte del Señor de poder redactar varios libros. eh, y entre ellos que vamos a estar discutiendo en el día de hoy es el libro de uno de los 144,000. Esto es un libro que el Señor le ha permitido escribir, es como si fuera una historieta muy interesante. Cuando comienzas a leerla, no quieres parar, porque quiere ver qué es lo que pasa después. Y nos arroja un poco más de claridad de lo que va a ocurrir en los posteriores tiempos en el Apocalipsis, luego que la iglesia sea arrebatada. Y antes de comenzar, pues queremos hacer una oración para así bendecir que el Señor bendiga esta transmisión, que sabemos que va a ser de mucha bendición a las almas que puedan estar viéndolo eventualmente. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nos allegamos ante tu presencia en esta hora para darte gracias primero que nada, Señor, por darnos la vida, Señor, por darnos, Señor, el privilegio de servirte en este tiempo, Señor. En esta hora, Padre amado, te pedimos, Dios mío, que bendiga a mi hermano Sarazúa, Dios mío, para que, Señor, aleluya, pueda, Señor, hacer la exponencia de lo que le has permitido, Señor, hacer para la gloria y la honra de tu nombre. Y te rogamos, Dios mío, que tu Espíritu Santo esté obrando, Padre amado, a la distancia, en cada corazón, en cada conciencia, Padre amado, que estén receptivos, Padre amado, aleluya, a la palabra tuya, Dios mío, y al mensaje que hemos de llevar en esta hora. Toda gloria, toda honra a ti te pertenece, Padre. Señor, tu Espíritu Santo es el que hace, Señor, aleluya, que la gente sienta, Padre amado, aleluya, y los convence de pecado. Dios mío, glorifícate en esta hora. Glorifícate lo que hagamos, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Solo a ti te pertenece, Dios mío. En el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén y amén. A ti sea la gloria. Sarazúa, cuéntanos, ¿qué te motivó Amén. a escribir este libro, Bien, esta historieta? fíjate que cuando ya había terminado de escribir el libro de Apocalipsis 1:1, eh, había muchas preguntas acerca de lo que era el arrebatamiento de la iglesia y qué iba a pasar cuando la iglesia sea arrebatada. Me hacían muchas preguntas y entonces, como veía que eran muy frecuentes las preguntas, pues decidí. Dije, voy a hacer una historia. Y en eso, fíjate que aun cuando yo estaba escribiendo el libro de Apocalipsis, yo decía, quisiera que hubiera una historia como un magazine, ¿me entiendes? Que hablara de lo que va a pasar y cómo va a ser. Y yo trataba de encontrar que hubiera una revista que hablara, por lo menos que trajera cercano a lo que iba a pasar. Y no lo encontré y dije, bueno, pues si estoy buscando y si no hay una, pues ¿por qué no escribo una? Y de ahí fue cuando comencé a escribir, pero dije, ¿qué título le pondré o de qué hablaré? Entonces, como también mi deseo es alcanzar al pueblo judío, pues entonces yo dije, voy a usarlo y voy a usar uno de los 144,000
sellados de los que habla la Biblia. Entonces dije, si hago la historia de uno de los 144,000, puedo incluir lo que va a pasar en Israel y puedo ayudar a que cuando un judío lo lea en este tiempo, en el futuro, pues pueda ver los acontecimientos que vienen en la Biblia y al mismo tiempo pueda ayudarle a los hermanos que lo lean para que vean lo que la Biblia habla que va a pasar en esos tiempos. Y así fue como nació este libro. Soy uno de los 144,000 sellados. Apocalipsis 7:4. Así fue como nació y comenzamos a narrar la historia, a investigar. Fíjate, Héctor, que fue primero tuve que investigar cómo estaba Jerusalén y cómo viven por allá los barrios cristianos, cuántos cristianos de habla español hay por allá, más o menos cuál es la mayoría que hay, investigar qué es la otra, eh, como no quise hacerlo todo hispano, porque si tú te das cuenta uno de los personajes viene de descendencia alemana, entonces quise ponerlo también para que vean que en esos tiempos no va a haber que yo soy hispano, que yo soy europeo, yo soy, en ese tiempo eso va a hacerse a un lado, sino que el principal motivo va a ser predicar el evangelio a los que más se pueda. Amén, amén, amén. Sí, estábamos viendo la introducción que le has dado a este libro y dentro de la introducción obviamente dices que no realmente no es realmente exactamente como va a ocurrir, pero se asemeja a lo que va a ocurrir en esos tiempos. Porque yo espero no estar aquí. Así que si usted no quiere estar aquí, usted léalo para que usted vea lo que va a suceder, pero yo no quiero saber, yo no quiero estar aquí para ver qué es lo que va a suceder, así que yo espero estar en el cielo compartiendo con mi maestro. Pero ciertamente, mientras leía tu libro, um, me imaginaba al personaje, a los personajes, Ajá. qué es lo que están, qué es lo que estaban viviendo, tú sabes, uno se introduce dentro del libro y comienza se lo vive. Y el detalle es que uno no, cuando comienzas a leer, desde que entras en el primer capítulo, en el episodio, cuando comienzas a entrar ahí, no encuentras cómo parar. ¿Sabes? Porque tú quieres ver qué más hay allá. ¿Qué más hay allá? Um, ¿Cuándo fue que escribiste este libro, Sarasúa? Tiene ya años, la verdad, no me recuerdo bien la fecha, pero fue una aventura también. Este libro me tardó 8 meses en escribirlo. 8 meses. Ajá, el libro de Apocalipsis 1:1 me tardó 8 años en escribirlo. Ocho Wow. años escribir ese. Pero me tardó 8 meses. La historia, fíjate que fue curioso porque tenía que ver los nombres, los significados de los nombres y entonces cuando empiezo a investigar los nombres, pues cojo unos nombres que son bíblicos de personas bíblicas, pero que tienen también un significado bíblico, que por ejemplo Samuel, el papá de Samuel Benjamín, la mamá Marta. Ok. Ajá, entonces Erika, ¿verdad? Que es un nombre popular en Alemania, entre los judíos, pues también lo Ok, usé. quiere decir que tú te metiste a estudiar las culturas y los nombres de esa gente, porque yo los miraba y yo me lo creo todo, creo que todo es latino acá, tú sabes. Y yo decía Samuel, que lo utilizamos mucho aquí los latinos. Ajá, Erika, que también lo ajá. utilizamos los latinos mucho. Y sí, pues muy interesante. Entonces, buscaste nombres de gente nombres que se utilizan mucho en esa zona. Ajá, sí, cuando yo empecé a escribirlo, más o menos fue entre 2014 por ahí, entre el 2014 y 2013. Wow. Ajá, que yo empecé a escribirlo. Y empecé a investigar la ciudad de Jerusalén, a preguntar cómo era el cristianismo en Israel. Me recuerdo que por esos tiempos yo le preguntaba al obispo que él había ido por allá. Y le preguntaba, oiga, ¿cómo? Y si usted va a los muros de los lamentos y va a esto, le dejan predicar. Muchas preguntas porque yo quería saber para poder escribir bien este libro. Quería recopilar información para más o menos acercarme a lo que quería narrar en la historia. Y yo dije, ojalá haya alguien que la escriba antes para poder, pues, leerla y pues así dejarlo. Pero pues como no lo vi, pues me animé y la escribí. Y entonces comencé a narrar la historia y
y comencé con la familia de Argentina. ¿Y por qué Argentina? ¿Por qué? Porque en Argentina hay muchas familias hebreas por allá. Oh, sí. Sí, incluso yo veía que la mayoría de los hispanos que están en Israel, pues son de por allá de Argentina. eh, Sabe que esa gente sabe, cuando se reúnan, saben, allí no solamente se habla el idioma de ellos judíos, sino que allí van a haber gente con diferentes dialectos, como el español, que se habla allí. sí, de hecho en Jerusalén hay mucha gente que habla español e incluso una gran mayoría de los judíos que están en Israel ahora son hispanos, o sea, hablan español, son de descendencia hispana y por eso es que también este libro tiene ese propósito, llegar a ellos, llegar a esos judíos hispanohablantes que están allá en Israel, en Jerusalén, para que pues cuando lo lean pues Dios pueda hacer que por Amén. medio de esta escritura lleguen a Dios y sepan lo que les va a esperar si no se preparan, ¿verdad? Porque ciertamente si los judíos hoy en día, si un judío hoy en día acepta a Jesús, pues se va en el arrebatamiento, pero pues si no, pues va a Ujú. pasar por la tribulación, la gran tribulación. Tu libro consta de aproximadamente, tiene 38 páginas y 39 páginas. Ajá, ¿Cuántos episodios? Estamos hablando de 4 episodios. ajá. ¿Puedes hablarnos del primer episodio? Bueno, el primer episodio es el comienzo, cuando esta familia llega a Israel, llegan a Jerusalén para colaborar con la construcción del templo, son de la tribu de Leví, y entonces ellos están emocionados. Una familia pues económicamente acomodada, tenían eh, capital para donar dinero a la construcción del templo y para subsistir en una familia acomodada. Y llegó a Jerusalén porque ellos querían estar y participar en la construcción del tercer templo. Y precisamente cuando la historia comienza, la historia comienza cuando la noticia llega de que hubo muertes y desapariciones por todos lados y entonces la ciudad se les pide a todas las personas que se queden en cuarentena en casa, fíjate. Entonces, Como lo que estamos viviendo. más o menos como lo que estamos viviendo, yo lo había escrito en el 2015. Un poquito parecido, pero entonces ellos tienen que guardar cuarentena y se van al basement y tú sabes que el pueblo judío está preparado siempre por los ataques terroristas que hay en las casas, se preparan, tienen el basement, tienen comida, tienen lámparas, están preparados porque pues ellos están, eso es continuamente por allá que hay muchos ataques y están preparados. Entonces, en esta ocasión pues piensan que es un ataque terrorista más y van abajo, ven las noticias, se hablan muchas cosas, se especulan muchas cosas. Una de ellas que se especula es de que ha habido gente que desapareció, pero pues tú sabes que los medios hoy en día pues no dicen la verdad ciertamente, ¿no? Entonces, Manipulan. Son manipulados. manipulados. Entonces pues se oyen muchas cosas, se oye que hay ataques terroristas o que otros dicen que la gente desapareció y entonces ellos pues como es normal en Israel hoy en día y pues en esos tiempos pues probablemente siga siendo igual, eh, pues ellos bajan y ven la televisión y pues, pues otro ataque o pasó algo, ¿eh? Pero en esta ocasión esto es a nivel mundial. Entonces, cuando saben que es a nivel mundial, pues les llama más la atención. Entonces, también hablamos ahí que cuando esto comienza hay una crisis económica, ¿eh? La que como estamos viviendo hoy en día. Ok. Entramos al episodio 1. Mencionaste la familia López, Ujú. que esa es la familia que viene de Argentina, Sí, la familia que está en que es Argentina. pudiente, que va para se va para Israel Israel. porque quiere ser partícipe de la construcción del templo, que es lo que están esperando. Ajá. Parecido a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Porque se está hablando de eso, lo que pasa es que no han podido, pero se está hablando de eso, ¿no? Sí. En este tiempo. Sí, de Eh, hecho hablo ahí de la cuarentena, que yo me sorprendí cuando nos mandaron a la cuarentena porque yo decía, bueno, yo había escrito algo de eso, pero no tan, en esta cuarentena de la que hablo aquí no es tan severa porque solamente es de algunos días. Pero si tú te das cuenta en la lectura del libro vas a ver que muchas veces mandan al mundo entero a cuarentena por las situaciones mundiales que hay yeah. y los caos que hay, cómo eh, hay disturbios en las ciudades, saqueos, robos, asesinatos, las policías, los ejércitos no se dan abasto, porque es que eso va a ser así. Antonio, lo hemos visto a
través de la televisión, en estas pasadas elecciones. Hemos visto cómo ha ocurrido todo eso. Anteriormente a eso, los saqueos que hubieron con esto del asesinato Del huracán, que del también. policía que asesinó, que mató a una persona de tez trigueña, Ujú. ¿me entiendes? Y ya vimos los disturbios que hubieron en diferentes estados, que tuvieron que poner toque de queda. Y para los que no saben lo que es un toque de queda, es una restricción que pone el gobierno, que a tal hora no puede haber nadie afuera, tiene que estar todos en sus casas. Entonces, tocas en tu historieta, tocas ese relato en el episodio 1, Ujú. y luego de eso ocurre el arrebatamiento. La gente no sabe porque esa gente no sabe. Ocurre el arrebatamiento, las noticias están dando sus informes de que mucha gente muere, otro desaparecido. Los gobiernos están buscando la manera cómo manipular las cosas, porque lo habla en tu historia, los news y las televisoras para poder, ¿verdad? Cubrir las noticias a su Ajá, manera, ¿no? a Tú su sabes, manera, a la manera de los gobiernos, porque en realidad, pues si tú te das cuenta, lo que están haciendo las redes sociales también. Yo te he dicho que va a llegar un tiempo en que va a haber censura, todas las cosas que se hablen, que no vayan conforme a lo que el Estado está queriendo impactar, pues te van a censurar. hay Pero una, eso está comenzando, pero este es el principio. Todavía falta un tiempo. hay una parte donde la policía en esa localidad está patrullando diciendo que si hay alguna emergencia, si alguien necesita algo, que salga. Ajá, Y sí. sale ahí el personaje de Erika. Sí, Sale llorando y gritando. sí, mira que en esta historia, cuando Samuel está pensando en realidad qué fue lo que pasó, y entonces cuando él sale, él está pensando qué vamos a comer o cómo vamos a vivir, qué piensa qué piensa la autoridad, de eso va el ejército, pues va llevando víveres, tú sabes que eso en Israel, eso pasa, el ejército ayuda al pueblo, no lo deja, si algo tienen ellos que nunca se abandonan, eso es. Entonces el Jit va y entonces Erika, que es el otro personaje principal, sale y sale gritando, sale diciéndole al soldado que su papá pues no está, su papá desapareció y entonces empieza a hablar que era verdad lo que su papá le decía. Y pues los soldados pues como tienen la orden de poner orden, pues la llevan al hospital porque piensan que Pero quizá está mal. antes de llevar al hospital, ellos le quieren llamar una ambulancia. Ajá, Pero ella no quiere ir al ella no quiere hospital. ir al ¿A hospital, dónde quería ir? a la iglesia, A la iglesia. a la A la iglesia iglesia. que supuestamente iba su padre, Ujú. donde su padre estaba visitando, que ella solamente fue una vez. Relata la historia. Pero entonces mira que cuando eso pasa, Samuel que está cerca se da cuenta. Samuel se da cuenta y entonces pues queda más turbado, queda más confundido. Va a la escuela porque pasan unos días y va a la escuela y oye las diferentes versiones que se dan acerca de ese acontecimiento y entonces pues cuando sale de la escuela y va camino a su casa, pues se encuentra nuevamente con Erika que ahora va llegando a su casa y entonces él quiere salir de sus dudas. Sabe que estamos hablando de una historieta Ajá. que los jóvenes muy bien pudieran relacionarse y pudieran estudiar, porque está bien para los jóvenes esta historieta. Está muy bien para los jóvenes. Estamos hablando de un muchacho Samuel, Ajá, que es 24 joven, años. 24 4 años, años. que está estudiando. Ajá. Está en la escuela, está estudiando. 24 años. Y vemos a Erika, que está desesperada porque quiere ir a la iglesia. No quiere ir Sí. a la... Como quiera, ellos llaman a la ambulancia y se la llevan. Sí, se la llevan porque esa es la ley. Ahora O sea, bien, sigue produciendo porque Samuel no sabe lo que está pasando en los eventos porque él no conoce del evangelio. ajá, sí, él, no Y su él es padre judío, él es hebreo, él está, él cree en la reconstrucción de su tercer templo y la venida del Mesías, igual que el padre, igual igual que su como hoy padre. en día, Ahora, el padre de Erika ya también. conocía eso, pero ya había conocido a Jesús por una experiencia que tuvo. Ajá, Se convierte, rapto, se va. Erika se la llevan al hospital, la regresa a la ambulancia, según la historia, ajá, relata, la regresa a su casa y Samuel ve cuando ella llega
Y Samuel entonces, como ya tenía la intriga, que viene de camino, le da con ir Y y toca la toca la puerta. puerta. Y sí, mira, porque entonces, si tú te das cuenta del carácter de las personas, el carácter de Erika es más, más duro, como que ella, Temperamento. sí, un poquito su temperamento un poquito más duro, como los alemanes. Tú sabes que los alemanes son un poquito más, son sociables, pero no tanto, no muy, o sea, cada cultura tiene su estilo de vida. Y la cultura que tiene el argentino, pues más sociable todavía. Algunos, no todos, ¿verdad? No, la mayoría de ellos, la mayoría de ellos. Entonces, aquí yo quise traer las culturas porque él, pues, él se acerca y él quiere saber la verdad. Él quiere saber qué pasó y entonces Erika le cuenta cómo es que su papá, siendo hebreo y muy ligado a la creencia de que, pues, van a construir el tercer templo y que va a llegar el Mesías, pues se topa con un pastor de una iglesia pentecostal, una iglesia MI, por supuesto, ¿no? Ajá. Sí, sí, Y sí. entonces cuando él llega, el pastor se topa con el papá de Erika y empiezan a hablar de los eventos futuros y el papá de Erika se molesta y quiere convencer al predicador, al pastor que está mal. Pero el pastor le hace ver la realidad y entonces el papá de Erika se convierte y la lleva a la iglesia, oye, la lleva a la iglesia, pero ella, cuando va a la iglesia, están predicando del mensaje de que Cristo viene y ella lo toma como mucha gente lo toma hoy en día, no le, incluso le dice a su papá, no quiero que vuelvas a llevar y tú sabes, bien rebelde y el papá la quiere convencer, pero eso que ella escuchó ahí le marcó porque cuando el papá, a ese el arrebatamiento y ella va a buscar al papá, no está. Entonces, se da cuenta que era verdad y ahora pues quiere saber también como Samuel qué es lo que va a pasar. Ok. Samuel se encuentra con Erika en Ujú. su Y historia. las edades casi iguales, ¿eh? ¿Sí? Pues mira, Samuel se encuentra con Erika. Erika al momento de recibirlo como que no tiene muchas ganas hasta que Samuel comienza en la intriga. Entonces ella se abre la puerta para que él entre a su casa para poder hablar del asunto. Ujú. Sí. Hablan del asunto y a dónde llegan entonces después de ahí. Ok, después de ahí van a la iglesia. Se dirigen a la Se dirigen iglesia. a la iglesia. La dirección, yo quería encontrar una iglesia por ahí cerca, más o menos, como no pude encontrar. Puse incluso que tomaron un taxi. No sé si hoy en día todavía en Israel vaya a haber taxi, porque déjame decirte que Jerusalén y Israel son de las ciudades que están eh, Ava- tecnológicamente Avanzada. avanzando muy rápido. Probablemente ya ni exista el taxi, haga otro medio de transporte, pero como es una historia y como queremos narrar, lo más importante es el mensaje bíblico, pues a lo mejor para esos tiempos, o para Ujú. estos tiempos muy pronto ya no vaya a existir taxi. Entonces yo pongo ahí que van en un taxi, bueno, van y Sí, porque llegan. nosotros estamos acá y nos creemos que ellos están como los Ujú. cavernícolas. No, Israel No, está no, bien Israel está bien avanzado, avanzado. bien avanzado en su Incluso tienen tecnología. trenes muy, muy lindos, por cierto, que ya van hasta bastante avanzados. Tienen el transporte hasta aéreo en Tel Aviv. Te subes y vas por arriba de la ciudad. No recuerdo cómo se llama, pero es muy bonito. Pero ellos llegan a la iglesia y cuando llegan a la iglesia, pues se encuentran a muchos cristianos que están llorando y están maldiciéndose ahí, porque se quedaron y entonces cuando eh, Samuel por primera vez toca una Biblia evangélica cristiana, me imagino que era una Reina Valera 1960. Le estoy Porque ellos haciendo promoción aquí. porque ellos terminan, sí, 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 la gente, mira, mira, uno se sienta mal, mira, nosotros estamos hablando, existen muchas versiones bíblicas, lo que pasa es que Mm. utilizamos la Biblia revisión 160, Reina Valera, porque es la que más común se está Ah, es que es la utilizando, más ¿me entiendes? común. Pero pues usted, imagínese que una iglesia evangélica, Bueno, se sea lo que encuentra usted una quiera, Biblia ahí para no. ellos Ajá. van a la iglesia y consiguen a alguien llorando allí. Ujú. Porque eso va a suceder, habrá gente que se lamentarán y terminarán. Hoy no quieren ir al templo. ¿Lo digo o no lo digo, Sarasúa? Dígalo, brother, está tranquilo usted. Toda la semana, sin servicio, solamente online y el trabajo, qué sé yo qué. Y solamente tienen un servicio los domingos y no pueden ir porque se pueden contagiar. Pero se pueden ir al trabajo, qué sé yo qué. Llegará el momento donde habrá gente que, el que se quede,
aterrizará en la iglesia. Sí, pues yo ahí narro que cuando en la historia ellos llegan y hay gente en la iglesia, hay gente en esa iglesia que están llorando, están pidiendo perdón y ellos llegan pero no pueden hacer contacto con nadie porque se arma un desorden en la iglesia y tienen que salir de ahí. Y entonces es cuando Samuel se comienza a leer la escritura, Porque agarró una Biblia como porque si agarró una un Biblia libro, se ahí, lo guardó, se lo se la llevó. guardó en la mochila y la leyó. Entonces eh, cuando él comienza a leer la Biblia, eh, él esa noche llega hasta el Apocalipsis, se da cuenta que lo que habla la Biblia de los acontecimientos, se da cuenta que en Mateo y en las profecías bíblicas que lo que está escrito va a pasar y cae de rodillas a Jesucristo. Wow, lo estamos narrando aquí, pero yo esa historia la vivo, tú, Héctor. Esa historia yo la vivo como si la estuviera viendo, la imagino en mi mente. Ojalá hubiera algún día la oportunidad de que la pudieran hacer una película, estaría Imagínate. tremenda. No, eso sería Entonces él cae de tremendo. rodillas ante Jesús y llora, y en ese momento Ese es Samuel. ese es Samuel. Samuel ya en su habitación, después que está leyendo la Biblia y conoce unos eventos que, ¿verdad? Está entendiendo un poco de algunos eventos, comienza a llorar. Sí, él comienza a llorar y, y entonces en la historia ahí tiene una visión. Se le acerca el mensajero del Señor, el ángel, y le dice lo que va a pasar, porque él le pregunta y el ángel le dice, esto va a ser así, 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 así. Le dice lo que va a pasar, que va a venir el hijo de pecado, el anticristo. Eso está en la página 12. Ah, Ya estamos en la página 12. Estamos narrando, mis queridos amigos. Esto es una historia bellísima, como le decimos. 38 páginas para leerla. Una y historia vírsela. corta, pero bien Pero interesante. estamos tratando de resumirlo un poco para que ¿verdad? Para que el tiempo, pues, el tiempo avance. Así que, ajá. Entonces, Samuel entra a su cuarto, lee la Sí, Biblia. tiene una visión. Tiene una visión, se le El ángel aparece un ángel y le le dice, comienza a explicar los y asuntos. le dice que él es uno de los escogidos. Le dice, tú eres uno de los escogidos. Como tú hay 43.999 más. Pues son 144.000. Bueno, más o menos, no sé si la cifra exacta, pero más o menos. Necesito ver el libro, pero le dice que él es uno de esos tantos que son 144.000 escogidos especiales que Dios ha separado y entonces le dice lo que él tiene que hacer, que es seguir predicando el evangelio, pero que él ha sido escogido por Dios. Entonces cuando recibe esa visión, pues imagínate, él tiene la emoción de que tuvo esa experiencia y va a la casa de Erika y le cuenta. Y entonces ahí, pues, Erika acepta al Señor también y deciden ir a la iglesia nuevamente porque, pues, ellos no conocen absolutamente nada, no saben nada y cuando llegan a la iglesia se toman con el tercer, personaje. Se encuentran ahí con un maestro de la iglesia que está llorando, está triste porque dejó de ir una semana a la iglesia, se portó mal, se había confiado y se quedó. Entonces, cuando él llega, le dice, váyanse, no quiero hablar con ustedes, no saben lo que está pasando. Y entonces Samuel le dice, no, espérame, es que yo tuve una... Pero Sarasúa, tú imagínate, un profesor, un maestro de la palabra, que la Biblia dice que el que quiere estar firme, mire que no cae. mire que no caiga. El hombre está frustrado porque se quedó, porque sabe los eventos que vienen y por lo que él va a tener que pasar ahora para poder sobrevivir o poder, por lo menos sobrevivir ese proceso para poder ir al cielo, ¿verdad? O por lo menos no perder su alma. Entonces llegan estos muchachos, llega Samuel, llega Erika al templo, lo consiguen a él, pero brother, ¿qué tú crees que ese hombre va a querer atender a alguien? Imagínate, y más siendo un maestro, o sea, yo quiero que tú veas la vida de este personaje de Felipe, que él, siendo maestro, ¿no? Y haberse quedado en ese momento, es que yo quiero que tú vivas la historia, porque imagínate, él habiendo predicado, habiendo enseñado, y solamente una semana, porque ahí él les dice, una semana, en la que se portó mal, hizo cosas, y
y no fue a la del culto, y esa semana fue el rapto, se quedó. Y él está desconsolado, pero cuando Samuel le dice, pero mira, es que yo tuve una visión, Ahí y fue. el ángel me dice que yo fui uno de los escogidos, él entró en razón y dijo, espérate, que la profecía se sigue cumpliendo, y es que esto va a ser así. Es que la gente va a entender que la vida va a tener que seguir, van a tener que enfrentar lo que Dios les quiso evitar que enfrentaran. Entonces, ese es el mensaje, o sea, Dios está tratando de evitar que tú pases por esa 7 años de pruebas que van a venir sobre la tierra, pero la gente no lo ve así, o sea, la gente dice, bueno, pues si me quedo, pues ya ni modo, ya que piensa que va a ser fácil, pero cuando eso pase y se hayan quedado, imagínate el desconsuelo, pero pues se van a dar cuenta que la profecía sigue, la profecía no se detiene. Y ese es el mensaje que le da Samuel a Felipe. Le dice, mira que yo tuve una manifestación de un ángel y me dijo que yo soy uno de los escogidos. Ahí fue donde él se le abrió y dije, espérate. Sí, él dijo, espérate, a ver, vámonos. Agarró la Biblia, leyó, llegó cuando los 144 sellados y él dice, no, la profecía sigue, tenemos que movilizarnos. ¿Sabe? Aunque esto es una historieta, ¿está bien? Que estás tratando de traer ilustrar a la gente de cómo es que podría ser en ese tiempo cuando ocurra. Lo cierto es que se va a seguir predicando, ¿sabe? Y la gente buscará estrategias de poder seguir haciendo, buscar alcanzar almas para Cristo. Te digo que el mayor avivamiento que va a haber después, el mayor avivamiento que va a haber en evangélico en el mundo va a ser cuando la iglesia se vaya. Porque mira cómo está esto, saliéndonos un poco del libro, ¿no? Pero hoy en día la Biblia dice que por fe, nosotros creemos por fe. Y Jesucristo dijo, aquellos que, dice, bienaventurados los que sin ver, creen. Hay veces que la gente te dice, ¿tú has visto a Dios? No. ¿Tú has hablado? ¿Dios te ha hablado? No. No. ¿Tú cómo creen a alguien que no han visto, que no lo han... ¿Sí me entiendes? La gente te dice así. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque no saben que esto es por fe. ¿Me entiendes? Entonces, hasta ahorita es por fe. Pero cuando el arrebatamiento sea, Héctor, la gente va a decir, es verdad que ocurrió, es verdad. Entonces ahora sí la gente se va a acercar. Pero ahora ahora sí van a tener mucha fe, porque van a ver que es verdad. Porque mucha gente que no cree. Tú sabes, cuando yo enseño en la iglesia, a veces el pastor me invita a predicar y voy a hablar de escatología, la gente lo que me dicen, otra vez lo mismo. Bueno, el apóstol Pablo hablaba de esto más que de otras cosas. Es importante que la gente sepa lo que va a pasar en estos tiempos. Entonces, hoy en día vivimos por fe, pero cuando la iglesia se vaya ya no va a ser por fe. Si tú te das cuenta, va a ser por las obras. O sea, las obras que tú hagas te van a ayudar ya sea a que te salves o te pierdas. Wow. Porque ya por fe, pues ya la gente van a saber que ahora sí esto es cierto. Pero hay gente, en serio, hay gente aún dentro de las iglesias que no creen. Hubo alguien que me dijo, la fábula del arrebatamiento. La fábula, le dije, usted tiene que llegar a Cristo otra vez. ¿Cómo que la fábula? Ay, santo. Pero te lo dijo y te da risa, pero así la gente, mucho en la iglesia piensan, hay mucha gente que no cree, hay muchos cristianos hoy en día que no creen en el arrebatamiento y están en las iglesias, bueno, son iglesias de otras denominaciones. Hay otros que creen que va a pasar por 3 años y medio, otros dicen que vamos a pasar por los 7 años. Entonces, tú ves que hay muchos burladores hoy en día, muchos predicadores que se burlan. Eso lo he venido escuchando desde hace tiempo y hasta imitan la voz de Gigi Ávila burlándose del arrebatamiento. Bueno, ¿por qué? Porque no tienen fe de que eso va a ocurrir. Nosotros sí creemos que va a pasar. Entonces, cuando pase, la gente va a correr a la Biblia. Era verdad, es verdad. Oh, mucha gente va a decir en la iglesia, escucha esto, Héctor, pero mucha gente va a decir, oh, es verdad, Dios existe. Sí, es cierto, mucha gente va a decir, oh, es verdad, Dios existe, porque dijo que iba eso para pasar y pasó. Porque hay gente todavía que no han tenido un encuentro con Dios, que dudan de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque la enseñanza de este mundo es, Dios no existe. Y a veces se van más a la enseñanza del mundo que la enseñanza de Dios. Y están en la iglesia, pero ellos mismos a veces dudan de la existencia de Dios. Algunos jóvenes. El enemigo se ha encargado de poder minar la mente y la confusión dentro de aún
Los Sí, escogidos, de ¿sabes? de la iglesia. Entonces hay muchos jóvenes que a veces dudan de que Dios existe o no. Van porque los papás los llevan. Y eso es bastante peligroso. Porque nosotros debemos de hacer que nuestros hijos tengan un encuentro con Dios. Ese es el deseo de todo padre cristiano. Que tengan un encuentro con Dios para que vean que pues, Dios es real. Dios existe. Y te das cuenta, eh, no nomás es que tú creas por lo que tú lees y escuchas en los sermones, sino que tienes que procurar tener una experiencia con el Señor para que marque tu vida. Y muchas veces eso se descuida, entonces hay mucha gente que duda en la existencia de Dios dentro de las mismas iglesias y pues este libro te está dando a entender, pues que cuando la iglesia se vaya, pues estamos en fe, recuérdate, pero si tú te das cuenta después va a ser por las obras, ajá. Ahora tú tienes que obrar bien porque ya te diste cuenta que si Dios existe, que Dios es verdad y que se cumplió lo que te ha escrito, pero ahora tienes que hacer tus obras. Ahí va a haber un cambio, acuérdate que Dios siempre ha trabajado con la humanidad de diferentes maneras, Las dispensaciones. diferentes dispensaciones. Yo te dije la otra ocasión que nosotros los pentecostales somos dispensacionalistas. Por eso creemos que la iglesia no va a pasar por los 7 años de tribulación. Y Dios siempre trata de diferentes, con la humanidad de diferentes maneras. Diferentes tratos. Tú mismo puedes ver, por ejemplo, en Mateo, cuando el Señor dice que cuando Él venga y sus ángeles vengan con Él, va a juntar a todos los que hayan quedado vivos en la tierra. Y cuando se los traigan, los va a dividir, unos a la derecha, otros a la izquierda. Allá no va a ser por la fe, tú te das cuenta, allá no les va a decir por tu fe, ahí es por las obras. Y entonces dice que separa a unos y a uno les dice, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y además a otros les dice, bienvenidos al reino porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, me vestiste, estuve en el hospital, me visitaste, sí. Y cuando lo hice eso, lo usamos nosotros para los cultos misioneros, ¿no? Y de Aspen. Pero la realidad es que eso va a pasar en el futuro, cuando Cristo venga a instaurar su reino, que es el milenio. Va a haber gente viva, va a haber mucha gente que va a quedar viva. Y entonces ahí va a escoger buenos y malos y los va a juzgar por sus obras, ya no por la fe, tú te das cuenta, porque por mucho van a creer. Cuando sea el arrebatamiento, muchos van a creer que esto es verdad. Aunque, si nos vamos al libro que estamos leyendo, que es la historieta que estás haciendo, buscará los medios y los políticos desviar el acontecimiento, ese acontecimiento, y van a decir, en tu historieta tú dices, en tu historieta narras que ellos se van a inventar cosas. Sí, de hecho, yo siempre digo que va a ser la mentira del siglo. La mentira del siglo. Porque van a querer convencer a la gente que lo que pasó fue tal como ellos lo narran. Y los líderes religiosos más importantes van a tener que apoyar esa mentira del siglo. ¿Por qué? Porque si dicen que Jesús se los llevó, imagínate, les caen encima. Imagínate al Papa en ese tiempo, pues no sé si va a ser Francisco o no, yo no sé. El Papa que esté en ese tiempo, cuando sea el arrebatamiento. No le va a decir a sus feligreses que Cristo se los llevó, imagínate, le caen encima, pierde la feligresía. Ahora, si tú lees la Biblia, dice que las religiones se van a unir, prácticamente te dice que va a haber una madre de todas las religiones, una que va, Babilonia, ¿ves? Y te dice que va a hacer que todas lleguen a la madre de las rameras, dice, está hablando de religiones, entonces, cuando yo te decía en aquella ocasión, yo te presentaba que los judíos están esperando al Mesías, los musulmanes están esperando a Jesús, pero no lo están esperando como nosotros, ellos están esperando a que Jesús venga a poner paz. Ellos dicen que Jesús es hombre, los judíos dicen que el Mesías que venga va a ser hombre. Ahora, las demás religiones que se unen, que es la nueva era, están esperando a Maitreya, que Maitreya también va a ser un hombre muy inteligente. Los masones están esperando al rey Salomón. Entonces, todos están esperando a alguien que venga a poner paz. Los judíos están esperando a que venga el Mesías. Y luego ellos tienen una historia de que va a venir otro Mesías, que es el anticristo que ellos tienen, que es el antimesías, que va a venir de la descendencia de los hijos de José. Y que se va a pelear con el Mesías que va a estar en ese tiempo y el Mesías que supuestamente va a poner paz va a pelear con ese anticristo y que va a ganar y que entonces cuando gane esa batalla
todos van a resucitar entonces, y los judíos que fueron buenos van a resucitar y Eso es lo tomarán que su heredad. creen. Eso es lo que creen los judíos. Pero tú te das cuenta que todo está basado a esperar a un personaje. Ahora la Biblia, cuando tú lees la Biblia, dice que va a venir este hombre montado en un caballo blanco, figurando la paz. Se le va a dar una corona, y la corona es muy diferente. Cuando habla de esa corona, habla de la corona que se le daba a los que ganaban los Juegos Olímpicos. Era una corona como una plantita, ¿ves? Como una Sí, de con olivo. olivos. Ok, entonces, esa es la que se le va a dar al anticristo. Va a venir simulando. O sea, va a ser una simulación de paz, una simulación de Jesús. Dentro de la historieta que tú hablas, Ajá. ocurre el arrebatamiento de la iglesia. Ajá. Comienza el caos. Comienza el caos. El anticristo todavía no se ha manifestado. No, va a llegar un momento. Ellos están discutiendo los asuntos que están pasando, ¿verdad? Se consiguen con esa persona en la iglesia, y ese maestro comienza a educar a esos muchachos, especialmente a Samuel y a Erika. Samuel es uno de los sellados, Ajá. porque la ventaja de leer tu libro es que nos está llevando una línea para que tengamos una idea de cómo pudiera ocurrir los eventos. Sí, pueden ser diferentes, pero muy cerca de lo que va a pasar, muy cerca. Muy cerca de lo que va a pasar. Ajá. Entonces, ¿cómo es que ese anticristo se va a manifestar? Porque en este tiempo ahora que estamos viviendo, el 2021, tú has escuchado cómo los gobiernos hablan con las Naciones Unidas, Ujú. en la ONU, y tú ves cómo quieren que necesitan un líder. ¿Verdad que los estamos viendo ahora mismo? Sí, de hecho están clamando por un líder. Están clamando por un líder. Un líder un líder mundial. Sí, de hecho, mira, cuando yo pensé en el anticristo, tuve que... ya tenía más o menos las bases, pero quería presentarlo más o menos conforme a la escritura, cómo es que se iba a presentar. Y hay un lema que dicen los hebreos, en el cual ellos dicen que cuando se levante el Mesías, los judíos dicen que cuando venga el Mesías, ¿cómo va a ser él para que lo acepten los musulmanes? Porque va a ser judío. Ajá. ¿Cómo es que lo van a aceptar los europeos? Porque va a ser judío. Tú sabes que hay un antisemitismo hoy en día. O hay un odio hacia los judíos, aún en Europa, por parte de mismos blancos, ¿verdad? Mismas personas que todavía tienen esa ideología de racismo, del nazismo, que odian a los judíos. Y los judíos se preguntaban, ¿cómo es que va a ser el Mesías cuando venga para que sea aceptado por todas las naciones? Y dice un rabino, tendría que haber un gran caos en el mundo, pero un gran caos que haga que cuando él aparezca, pues los líderes se convenzan de que él los puede librar y pueda unir las religiones y las culturas para que haya paz. Entonces, yo ese rabino dije, ese rabino sabe lo que está hablando. Sabe lo que está hablando. Ok, entonces yo dije, lo que le falta es leer la Biblia para que entonces cuando yo tomé eso, veía yo que, tú sabes que el lema de los masones es haz desorden para crear un orden. Oh. Entonces, sí. Entonces ellos están esperando un desorden para poder poner su orden. Entonces, el mejor, dicen que va a haber un evento que va a venir y no era el coronavirus, por como muchos dicen. No, ellos están esperando un evento que viene, que va a tener un caos. Va a ser prácticamente, Ajá. va a ser el escenario que va a provocar que este personaje se pueda manifestar. Ajá. Entonces, cuando yo estaba buscando acerca del anticristo, de cómo va a ser, y veía lo que dicen los masones, tenía que averiguar de todo lo que ellos estaban planeando. Como ya lo había hecho, tenía en el libro Apocalipsis 1:1. Entonces ellos dicen, tiene que haber un desorden para crear un orden. Entonces, hay un personaje que se llama Albert Pike, o Alfred Pike, no me recuerdo bien el nombre, donde él dice que para hacer la Tercera Guerra Mundial tiene que haber pleito entre musulmanes, cristianos, musulmanes, judíos con musulmanes, que haya odio. Entonces él dice, vamos a repartir
personas que siembren el odio entre las religiones para que haya una lucha entre todos ellos y después nosotros poder instaurar nuestra doctrina, que se cansen de las religiones. Wow. Entonces, por eso es que yo uso cuando el personaje que estoy usando como el anticristo venga, va a traer a poner el orden, va a ser recibido, va a encajar re bien ahí. Entonces, ¿Sabe? Ya. se va a hablar de ataques terroristas y de terrorismo y de fanatismo religioso. Pero nótate que aquí el fanatismo no va a ser nada más para los musulmanes. Incluso si tú hoy en día hablas acerca de lo que la Biblia dice, muchos te dicen que ya eres un fundamentalista, un cristiano fundamentalista, y a veces radical. Cuando tú le predicas a la gente y les enseñas, le empiezas a contar. No, legalismo no. No. Radicalismo. Radicalismo. O sea, y entonces la gente ya no te quiere escuchar porque dicen que tú eres muy fundamentalista y muy radicalista. Entonces eso va a ir creciendo. Hoy en día eso está creciendo. Usted se da cuenta, la gente no quiere escuchar el evangelio, no quiere escuchar la palabra porque les llega la llaga de su pecado y entonces, pues en estos tiempos eso va a ser así, nomás que ahora se va a tomar como terrorismo. Eso va a ser. Entonces, como todo esto lo están planeando, que ataques terroristas y poner todo eso y poner la gente, como va a ser un gran caos, pues no van a saber ni quiénes se fueron ni quiénes no, pues van a tener libertad para callar a muchos. Por eso yo le decía a la iglesia, va a llegar el día en que ellos se van a dar cuenta que la mayoría de los que se fueron cristianos y van a saber que los que quedaron van a decir que Cristo se los llevó y los van a querer callar para poner la mentira del siglo. Entonces los van a buscar, van a llegar a las iglesias, van a encontrarle a la lista de los membresías o quienes asistían a la iglesia, los videos, y van a identificar a las personas y los van a buscar. Y habrá muchos que lo señalarán. Mira, ese es uno de ellos. Ahí es cuando comienza la persecución contra la iglesia. Desde que sea el rapto, va a haber persecución. Entonces, durante los 3 años y medio de paz, podríamos decir que muchas de estas cosas, muchas de estas persecuciones irán por debajo de los radares, matando gente tal vez por debajo de los radares, para ir eliminando un poco a esas personas que supuestamente seguirán predicando, diciendo que son Cristo. Me imagino que los estarán silenciándolos poco a poco, cosa de que haya una paz, supuestamente. Ajá. Entonces, fíjate de cosas, porque yo pongo ahí que van a perseguirlos y van a manipular las redes. ¿Me entiendes? Va a tener, mira, cuando esto pase, van a tener que controlar el flujo, ¿sí? El flujo de internet. ¿Tú sabías que cuando se abrieron las redes sociales para que cualquiera pueda tener acceso a ellas, el hijo de Rockefeller, que en ese tiempo era diputado, bueno, aquí no es diputado, sino era de la Cámara del Senado. Él dijo que era un gran error. ¿Por qué? Porque la gente podría compartir toda la información que quisiera y ellos no iban a poder tener control. Un freno. Entonces él dijo, va a llegar el día en que tenemos que frenar el flujo de información para que para favorecer al Estado. Ahora mismo lo que hacen es, lo que están haciendo es buscando la manera de contradecir o desviar la atención con otras cosas, para que la gente no se enfoque tanto en ¿verdad? En la información que entra, que realmente deberán escuchar, ¿no? Tú sabes. Lo que hace es desviaciones para... Sí, entonces, pero harán lo que tú dices. Entonces van a desviar la verdad, van a controlar las redes. Ya no vamos a poder comunicarnos como ahora ni por Facebook, ni por las redes que existen en esos tiempos. Van a controlarlo todo. Entonces mira cómo va a ser, Héctor, la maña, porque esto va a ser bien importante. Usar la manipulación por los medios, tú sabes. Van a grabar escenas, hacer como ciencia ficción, como películas, poniendo que todo está bien y proyectarlo a otros países para que lo imiten cuando todo está mal. ¿Sí me entiendes? Porque eso va a ser... sí, es como por poner un ejemplo, tú vas a una parte yo voy a hablar de mi país, de Puerto Rico, tú vas a San Juan y te lo pintan como lo mejor. Áreas bellas, hermosas, que aquí no está pasando nada.
Pero a la esquina de la calle hay un barrio donde ocurre muchos asesinatos. Eso no te lo Eso no presenta. te lo presenta. Es como en Ah, México, ujú. Acapulco, o qué sé yo, que una ciudad allí de las mejores, preciosa. Y no saben que detrás de esos muros hay una sociedad de niños y O hay jóvenes un comiendo y narcotraficante. comiendo en la basura. Tú sabes, Ah, pero eso es lo que te van a pintar en ese tiempo. sí, Lo porque que va a te haber lo van a pintar como todo. Mira, esta ciudad, mira qué hermoso va trabajando todo. Hay una paz aquí, que es lo que van a querer venderle por los ojos entonces, a los que vean. entonces hay algo bien importante en lo que está pasando hoy en día, que la gente depende más de los medios que de otra cosa. Hoy en día la gente se puede ir a su trabajo sin orar, no hay problema. Pero si se le olvida el teléfono, se regresa por él. No puede vivir sin el teléfono. Aún nosotros no podemos vivir ya sin el teléfono, lo necesitamos, se nos ha hecho una herramienta indispensable. Antes Ujú. no era así, pero ahora sí. Entonces, si nosotros como viejos que nos estamos adaptando a la tecnología, imagínate la juventud. Ahora, si el arrebatamiento fuera unos 10, 15 años más adelante, que nuestros jóvenes están más adaptados a esta tecnología, imagínate para ellos, va a ser más Dependiente. difícil dejar el teléfono, dejar las redes, y entonces esa va a ser la manipulación. De hecho, esa es la manipulación que viene. Por eso en el libro lo toco muy poco, pero cuando yo toco las respuestas, ataques terroristas, hay mucho, eh, entonces las noticias van a difundir que hay mucho terrorismo, que hay mucho fundamentalista, que no todos son musulmanes, también hay cristianos que están, ahora ve lo que está pasando ahora y, Sí que los y medios, hay gente con malas intenciones y hay gente con buenas intenciones que están sacando videos desmintiendo ciertas cosas que el gobierno y está el odio haciendo. que hay, hoy en día hay mucho odio eh, en el mundo, sigue habiendo odio racial. Uno pasa por cosas, por ser hispano, a veces a uno lo maltratan. Y imagínate, y eso ha ido creciendo, eso ha ido creciendo. No te contaba yo, pero ahorita que venía yo para acá, pasé a la tienda y unas americanas estaban en su carro y me escupieron mi carro, le tiraron un gargajo a mi carro y me De verdad. insultaron y se fueron. Iban gritando, ¡Viva Trump! Tú ves, el odio que hay. Yo no le hice nada. Yo llegué, me estacioné, como lo hace la gente, bajé del carro, pero me vio cara de hispano y agarré, escupe mi auto. Por cierto, estamos en COVID. Tuve que ir por toallas, comprar un sanitizer, limpiarlo. Imagínate. Ay, padre, Y gritando el nombre de Trump. te pasó Porque eso hoy. eso me pasó hoy. Ajá. Entonces tú ves dentro de la iglesia hay gente peleando por la política. Hermano, por favor, dejen eso. Dios pone, Dios quita, Dios sabe lo que hace. En esos tiempos va a haber, en esos tiempos, Xavi, va a haber, eh, eso no va a haber esos tiempos, esos tiempos va a haber fanatismo religioso. Y eso lo van a ocupar para perseguir y Eso lo, callar a la estamos, gente. eso lo estamos viendo hoy. Sí. ¿Sabes? Eso lo estamos viendo hoy. Bueno, y si dicen por ahí que con una muestra de un botón basta. Ujú. Eh, eh, no quiero imaginarme cómo serán esos tiempos, brother. Ah. ¿Sabes? Entonces imagínate, la gente va a confiar en lo que se dice en los medios. Y la gente te van a ver con tu Biblia, te van a perseguir en esos tiempos. Ahora, nosotros no vamos a estar esos tiempos, primero Dios. Pero los que se queden, tú, Héctor, eso va a estar bien difícil, bien difícil. Este mundo, mira, la Biblia dice que la maldad de muchos se va a enfriar. Dice que por haberse multiplicado la maldad, Héctor. Ajá, el Eso amor no de lo vamos a muchos. cambiar ni porque nos vayamos a ayunar todo un año en la iglesia, ni orando un año en la iglesia. Porque ya está escrito, va a pasar Y así. es necesario. Entonces es lo que yo proyecto en el libro, cómo la maldad del mundo va a ir aumentando en esos tiempos. Cómo la gente va a señalar a alguien que es cristiano para que lo agarren, lo aprecien, porque van a pensar que es un terrorista. Espérate, eso Sí, viene. porque los van a ver. Es ahora mismo como la sociedad, los medios noticiosos han querido manipular la iglesia como homofóbica. Ajá. Y tú viste de qué magnitud ha sido el ataque con la iglesia como homofóbica y que supuestamente transmitimos odio, ¿me entiendes? A las Ujú. comunidades que son del mismo sexo.
tú sabes, y si es así, yo no quiero imaginarme en ese tiempo cómo van a querer ver a aquellos que Ujú. prediquen de Jesús, porque todavía se va a seguir predicando, y hable de esos eventos que ocurrieron, cómo se van a ir señalando las comunidades y mira, allí vive alguien que sé yo que hasta ellos Ajá. mismos tomarán las manos en su justicia, Sí, en ahora sus te harán que manos, tú hacer sabes. justicia por su propia mano. Ah, wow. Pues así va a ser. Entonces, eh, regresando a la historia, porque ya nos salimos del libro. No, 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 estamos Estamos ahí ahí. porque hablamos de los medios noticiosos. El libro habla en la Sí, página 14 cuando viene la gran mentira que usted dice, la mentira del la siglo, mentira del y siglo. comienzan a hablar Y ahí. la manipulación de los medios. Y ya hay, ¿sabes? Esa manipulación está. Sí, Eh, y te narran las cosas como no son y te traen, exageran las cosas para que haya miedo en la persona. La gente en medio del pueblo haya miedo. ujú, ¿Sí me entiendes? O sea, y eso es lo que va a hacer el anticristo, sembrar miedo entre las personas para que la gente hagan lo que ellos quieren. ¿Sí me entiendes? Ese es el punto. Entonces, cuando está la manipulación y todo eso, entonces el anticristo se levanta, las naciones lo buscan. lo buscan para poner paz. Hay una unidad en las naciones, que Ahí eso van la a, Biblia lo habla. ahí van a estar unidas. Ah, Ahí todos los gobiernos van a estar de acuerdo en que necesitan a alguien, sí. entonces. Y ahí no les va a importar. Y a lo que vamos a llegar ahí, entonces, que no les va a importar que es judío. Porque este rabino se preguntaba, ¿cómo le vamos a hacer cuando venga el Mesías y sea aceptado por los musulmanes, por el pueblo, por los europeos, por los americanos, por todo el mundo? Bueno, necesita haber un gran caos y una gran necesidad en la humanidad de que en ese momento no les importe si es judío o de dónde es, que venga a hacer el trabajo que no se ha hecho desde siglos. Bueno, pues entonces ese va a ser el momento cuando él venga y no les va a importar si es judío o no. Lo que van a querer ellos es que alguien que ponga la Y va paz. a ser una persona que ya está involucrada en todo esto de la política y, Sí, y es ¿sabe? Va una... a estar bien reconocido, especialmente en lo que es la ONU o el nuevo orden mundial, Sí, la ONU. Va a ser bien reconocido esa persona. va a ser alguien que está esperando el momento, Héctor, para salir al, ¿cómo se dice? Para salir a nivel mundial, a manifestarse. Pero va a ser cuando Dios diga, ¿sabes? También. Si algo me doy cuenta cuando tú lees el Apocalipsis es del orden que Dios tiene en todo eso. Porque todo tiene un orden. Y el anticristo será muy el anticristo, Héctor. Pero aún él se tiene que sujetar a lo que Dios le ordene. Ah, qué tremendo, imagínate. Imagínate el poder de nuestro Dios, tú, Héctor. Que el anticristo no puede decir mañana me voy a manifestar, pasado mañana, no. Él tiene que esperar hasta que Jesús le dé la orden. ¿Y cuándo le va a dar la orden Jesús? Cuando abra el primer sello, le va a decir, órale, ve y conquista. Entonces, dentro de tu libro de historieta, antes de los sellos, Ah, se habla de las 70 semanas de Daniel, que habla de la... comienza. Todavía ocurrió el arrebatamiento, pero las 70 semanas todavía no corren Todavía ahí. no corren, no. Entonces, dentro de tu libro, hablas cuando entonces las naciones están buscando una persona para nombrarlo. Ajá. ¿Me entiendes? ¿En qué momento en ese libro hablan o en qué momento? Mira, mira, amigo que nos estás escuchando, la ventaja, mira, este es el libro que escribió hermano Sarasúa. 144.000 sellados. Soy uno de los 144. Es una historieta. Está bien sencilla. Es delgadita porque solamente tiene 38 páginas para 39. leer. Ah, Entonces, 38, 39. 39 porque tiene unas referencias Ajá. atrás de la bibliografía. Es sencillo de entender. Es para que tenga una idea, porque no solamente se abarca el Apocalipsis, sino que está hablando del libro de Daniel, de las 70 semanas cuando ocurren. Así que cuando usted lee la historieta y conoce parte de la Biblia, entiende con un mejor detalle de cómo es que va a ocurrir esos eventos, ¿verdad? Una idea. Así que las 70 semanas comienzan a correr ¿en qué momento? En el momento en que se abre el sello allá arriba. En el momento en que Cristo abre el sello, viene el anticristo. Y cuando viene, lo primero que hace es poner paz. Y aquí hablamos de que se manifiesta, las naciones lo aclaman.
lo llaman en el libro. E incluso buscamos un nombre. No va a ser ese el nombre. Ese nombre, yo dije, wow, ¿de dónde saco ese nombre? ¿De dónde sacaste ese nombre, brother? Bueno, el nombre lo sacamos de un rey de Tiro y de Sidón. Himram. y el apellido de él es Minrod. Minrod. Pues, brother. Así que si usted quiere saber más de Himrad y Minrod, pues averígualo para que se dé cuenta el por qué. No va a ser ese el nombre, pero tratamos de... Usted sabe que es una historia y tratamos de ponerlo semejante a lo que ha habido y lo que habrá en este hombre, ¿verdad? Sarasúa, se nos ha acabado el tiempo. Pero si usted quiere conocer y leer esta historieta, háganos saber, escríbenos comentarios en el Facebook, envíenos por Messenger. Antonio Sarasúa tiene su Facebook, nos puede dejar saber. Entonces, si desea el libro, lo que tiene es un costo de $9. $9. Esto no es un libro para lucrarse económicamente. Como habíamos dicho anterior en nuestros videos, esto es un libro para bendecir al lector. La realidad del asunto es que en esto pues hubieron gastos de imprenta, de editaciones, de los que leen el libro y lo van organizando nuevamente. ¿Sabe? Hubieron unos gastos y eso pues lo que se cubre más bien son los gastos, pero usted es el que se lleva la bendición de poder leerlo. Pero todavía nos quedan unas cuantas páginas por discutir. Oye, nomás tocamos el primer episodio, nada más. Sí, brother, tocamos unos episodios y si nos dejan seguimos aquí. Y leemos todo esto y nos vamos a vigilia y bueno, como estamos bebiendo algo sabroso aquí. Sí, nada más para añadir, cuando decidí hacer este libro tenía que hacer una portada. Y yo quería un dibujo en esa portada. Ese dibujo yo lo miraba y yo decía, eso lo tuvo que haber hecho un joven. Una joven. Una joven lo hizo. Pues explícanos eso, porque yo estoy mirando ese dibujo y yo decía, eso no es una foto normal. Explícame eso. Lo he visto en algo de AJEC. Explícame ese dibujo. Sí, mira, yo necesitaba un dibujante y entonces cuando me enteré que Jennifer, un abrazo, hija. Jennifer Reyes. Jennifer Reyes, Dios la bendiga. Ella fue la que hizo el dibujo. Ella fue la que me hizo el dibujo y yo le dije, mira, Jennifer, le narré, yo quiero un personaje que esté recibiendo como la bendición del Espíritu, un sello con la paloma, pues, sabe, referente al Espíritu Santo, pero que sea judío. Tú más o menos le expliqué y que veas muchas manos como queriendo recibir algo como queriendo abrazar algo, las manos, pero en el dibujo el personaje que sea un tipo judío que está siendo sellado, o sea, que está como levantando su cara hacia arriba, viendo hacia el Creador. Okay. Y Jennifer me dijo, amén, hermano, y me traía un proyecto y ese está interesante. Y cuando hizo el dibujo le dije, ese me gusta. Y empezó, me lo trajo, lo hizo en un papel grande y le tomé la foto y lo preparé. Y era aquí, bro. Aquí está, mire, ese dibujo. Gracias, Jennifer. Ella es parte de este trabajo. Si usted ve, están las manos recibiendo el nuevo orden mundial. La gente con las manos queriendo recibir del nuevo orden mundial, pero el sellado recibiendo la bendición de Dios. Ese dibujo, gracias, Jennifer. Me gustó bastante, le tomó el sentido de lo que yo quería proyectar y tremendo dibujo, me gustó. Le doy las gracias aquí, Jennifer. Eres parte de esta bendición, gracias. Wow, Antonio, se nos ha acabado el tiempo. Amén. Nos hemos gozado en el día de hoy, miércoles. Después seguiremos hablando del... Si quiere saber en qué termina la historia, pues cómprelo para que... Sí, no, cómprelo porque se va a edificar. Sí. Pero Sarasúa, estás en deuda, tenemos que dar otro segundo... segundo video. La continuación Ajá. de este libro, soy uno de los 144,000. Amén. Los personajes de Samuel y Erika no se les va a Bueno, si olvidar. usted quiere saber qué pasa con Samuel y Erika,
Y cómo enfrenta Samuel a su papá y lo que pasó, pues no se pierda Ah, la lectura del libro. No se sí. pierda el próximo programa a esta misma hora por este mismo canal. Bueno, Sarasúa, agradecemos el privilegio A ver, el que nos privilegio es mío. Estar con ustedes. concedas de poder escucharte y compartir de lo que Dios te ha dado Amén. para con la audiencia Gloria a Dios. y que me hayas hecho parte de tu ministerio, ¿verdad? Para poder El ayudarte. ministerio es de todo, es de Dios. Amén, amén, amén. Y pues será hasta la próxima, ¿no? La próxima, Dios le bendiga, nos vemos. Dios le guarde y continúa. Tenemos en Facebook algunos videos que ya los hemos subido en la página pues, personal mía, Héctor Ramírez Cortés. Así que puede ingresar y conseguir los videos de Antonio Sarasúa, va a aparecer su nombre, Antonio Sarasúa, donde él explica otros videos que tiene. También lo puede conseguir Antonio Sarasúa en Facebook, donde también pues tiene algunos videos explicativos muy buenos que le puede ser de edificación para estos tiempos apocalípticos que hemos entrado a vivir. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde rica y abundantemente. Será hasta la próxima. Dios le bendiga mucho. Adiós. Dios les bendiga.